Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, ahora sí, vamos con el tema de la semana. Nadine Heredia, para todo efecto práctico, cogobernó el país y muchas veces ella tomaba decisiones finales de Estado. Por eso fue tan acertado y tan punzante y tan venenoso, ¿no?, cuando Alan García les dijo la pareja presidencial. La pareja presidencial. ¿Por qué? Porque quien realmente movía los hilos del poder era Nadine Heredia. Porque tenía mayor astucia, mayor capacidad de urdir todos estos planes que estamos viendo. Y más bien el presidente Ollanta venía de una formación militar, no había ascendido tampoco al máximo grado, era un hombre opaco, según sus propios hermanos, no el más brillante, según Antauro Humala, que me lo ha contado aquí en este set, el que menos leía, ¿no? Porque el papá, don Isaac, los obligaba a leer. Bueno, en la literatura, que era un veneno, pues, ¿no?, que ha creado varios monstruitos por ahí, pero en fin. Ollanta Humala no, era una persona, digamos, con la capacidad que sí tenía Nadine Heredia. Vamos a descubrir en este reportaje de Thaís Casalino, porque hay que refrescarle la memoria a la gente cada cierto tiempo. Y cuando llegan estas condenas después de muchos años, se olvidan los casos y las cosas que sucedieron en el país. Entonces vamos a refrescarle la memoria a ustedes, ya, en este reportaje, para que recuerden bien quién fue Nadine Heredia. 1:50 de la madrugada, la ex primera dama acaba de salir de la embajada de Brasil, en donde le esperaría un avión que la llevaría al país en donde pidió asilo. La actitud de Nadine Heredia es absolutamente vergonzosa, ¿no? ¿Es tan difícil, Nadine, ponerse a derecho? Hola. Nadine Heredia Alarcón aterrizó en Brasil 9 días antes de que cumpla 49 años. La ex primera dama decidió abandonar a su esposo e incumplir una sentencia judicial que la condenó a 15 años de prisión preventiva. La ex primera dama apresuró su caminar para no ser atrapada. La verdad, no medimos este riesgo al entrar en política. Lo hicimos con verdadera pasión y con amor a nuestro país. Siempre ella ha sido una persona que ha tenido una sonrisa fácil, una sonrisa que ha querido sorprender a muchas personas y la sorprendió en algún momento, porque para muchas personas caía bien, hasta que los hechos decían todo lo contrario a lo que ella demostraba en su rostro. Así cuentan ahora los que de cerca la conocieron. Omar Chejade no solo fue abogado de la pareja por 3 años antes de que fueran presidenciales, también fue parte del Partido Nacionalista fundado por Nadine y fue señalado por ella en el gobierno cuando Chejade era el segundo vicepresidente. En el estrenado Twitter del 2011 escribió: "Tan difícil es caminar derecho". Ella era el poder detrás del trono, me consta. Ella era, Nadine Heredia, la que designaba ministros, destituía a funcionarios del Estado, destituía ministros, nombraba embajadores, nombraba directores o presidentes de empresas del Estado para poder finalmente delinquir con la anuencia de su marido. A mí no me sorprende esta actitud de estafar a la justicia peruana y a todo el Perú, ¿no? Escondiéndose, jugándose como una vil delincuente del país y además en colusión con su amiguísimo y cómplice de fechorías como el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Ollanta, para los que lo conocemos de cerca, es una persona insegura. Esas inseguridades las llenaba Nadine Heredia, su esposa. O sea, había de alguna manera un secuestro psicológico de Nadine con su esposo. Nadine, al notar esas inseguridades de su esposo, de Ollanta Humala, lo dominaba.
Lo cierto es que siempre estaba a su lado, aun cuando el protocolo oficial no lo requería. Reuniones en el Consejo de Ministros, designaciones, actividades oficiales, dicen los entendidos que en la práctica cogobernaban. Lo cierto es que en los 5 años en Palacio de Gobierno juntos viajaron al extranjero 28 veces, pero fue en la cumbre de la PEC de 2011, junto a Obama y Michelle, donde comenzaron a llamar la atención sus vestidos. Él no digo que haya cambiado en el tema vanidoso ni suntuoso cuando fue presidente, pero ella sí. Ella creo que se deja atrapar por la Real Socialité de Lima, ¿sí? Que además, creo yo, querían parte de la repartija del poder económico. En abril del 2014, con esta carta notarial enviada a la redacción de la revista Cosas, la ex primera dama Nadine Heredia intentaba censurar una entrevista que ella misma concedió al periodista Gabriel Gargurevich. Sucede que se había arrepentido de las declaraciones políticas con respecto a Alan García, a su ex premier Villanueva y a su propio esposo, de quien confesó no tenía carácter, además de atribuirse el levantamiento de Locumba. En el interín recibimos visitas de personas que ni conocíamos, pero importantes, ministros, empresarios, que vinieron a pedirnos que por favor, con muy buenas maneras, tratáramos de quitar ese reportaje. Salimos a la venta y, oh sorpresa, desaparecieron de las distribuidoras de acopio los ejemplares. Y era que habían mandado en camionetas del Estado, obviamente, a comprar todas las ediciones. Nunca en todos estos años de la revista había sucedido algo así. No, jamás. Elizabeth Dulanto, editora de la revista Cosas, recuerda bien el momento vivido. Nunca dieron marcha atrás en la publicación de aquella edición que sacó chispas. Era una entrevista por el Día de la Madre, pero la primera dama prohibió la publicación de las imágenes de las fotos en las que salía con sus hijos y toda mención en la entrevista a ellos. La sesión de fotos del recuerdo fue hecha en Palacio con vestidos de importantes marcas de diseñadores extranjeros. La señora Nadine, para mí, era la ideóloga de ese gobierno, ¿no? Y entonces ella se vio después descubierta en su vanidad y se arrepintió de lo que nos había dicho y confesado, y que de ella había nacido la idea de la sublevación. De sus gustos especiales sabemos por las exquisitas compras con la tarjeta de crédito adicional que su mejor amiga Rocío Calderón, también sentenciada a 5 años de pena suspendida, le habilitó. De su carácter fuerte y dominante, sabemos por sus colaboradores más cercanos. Su sed de poder fue revelada por su suegro. Era más hábil y más sociable que Ollanta, que era introvertido, ¿no? Que era hasta medio tímido. Cuando llegan al gobierno, esa cuota de poder que quería Nadine Heredia, finalmente se la extrae con el propio beneplácito de su esposo a Ollanta. Tan hábil que logró engañarnos a todos, a los jueces y hasta a su abogado, o tal vez no, y todo fue parte de una gran estrategia. Lo cierto es que la ex primera dama se suma a las 3 anteriores que abandonaron a sus esposos presidentes en Perú. Lo hizo Elian Karp con Alejandro Toledo, Nancy Lange con PPK y Lilia Paredes con Pedro Castillo. Entiendo que tienes otros juicios como Gasoducto Sur y Club de la Construcción que afrontar, pero creo que lo que has hecho está muy mal y es otra estafa política que has efectuado contra todos los peruanos, ¿no? Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Eso es bonito. Tan difícil fue caminar derecho. Ahora también nosotros preguntamos, ¿tan difícil es ponerse a derecho, rehuir a la justicia con un exilio dorado y cómplice? ¿Cuántas veces más nos van a engañar estos proyectos socialistas que predican ser los antisistema, los que van a cambiar las cosas, los que le van a devolver sus privilegios a los más pobres, los que se van a recordar, ¿no?, de los más olvidados?
de las comunidades que requieren de una urgente intervención, de una inyección de desarrollo por parte del Estado. Ese verso se lo lleva el viento. No en el primer mes, en el primer día. A Nadine Heredia le encantaba la plata y gracias a Dios para los que creemos en el capitalismo, porque así ella se mantuvo al margen de dar un coletazo como sí, casi lo da Pedro Castillo. Entonces, que tampoco trabajó para el pueblo. Este sí era un ladrón de gallinas. Nadine Heredia por lo menos se reunía pues, en las oficinas de distinguidos ejecutivos de OAS y Odebrecht, ¿no? Tenía más caché. Este entregaba a Petroperú por $40.000. O sea, tú le das un fajo así de dólares que nunca había visto en su vida y el presidente Pedro Castillo, que nosotros elegimos, entregaba ministerios, entregaba instituciones como Petroperú, que manejaban miles de millones, y obviamente pues ahí saqueaban el Estado como les daba la gana, en detrimento de, sí, adivinaron, los más necesitados. Y luego cuando la justicia les cae con todo, porque además de ser especialmente propensos a colaborar, ¿no? a tratar de conseguir dinero como sea, de manera corrupta si fuera necesario, después se desaparecen. Dejan aquí a todos abandonados y la cosa continúa. Entonces, cuando vuelvan a aparecer estos proyectos como lo de Ollantumala, como lo de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, como lo de gente que está ahora defendiendo a Nadine Heredia, que se indignaba cuando Alan García pedía asilo en Uruguay, y rabiosas salían a decir, no, ¿cómo es posible? Alan García es condenado, no, él está investigado, ni siquiera condenado, investigado. No, no es un perseguido político. Ahora, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no hacen lo mismo ahora? ¿No? El doble rasero. En fin, hemos descubierto cosas respecto de los vínculos ya de este caso entre los Humala y lo que está pasando en Brasil, porque resulta que el abogado de Nadine Heredia en Brasil es Marco Aurelio de Carvalho, que también es el abogado del hijo del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Stephanie Medina ha investigado esto y más y lo presenta en el siguiente reportaje. Resolveu seguir o caminho do presidente Lula, responder o processo em cárcere e provar sua inocência. Él es Marco Aurelio de Carvalho, el flamante abogado de Nadine Heredia en Brasil, quien asumió la defensa cuando Heredia aterrizó a las 12:10 de la tarde de hoy en Brasilia. Algunos medios de comunicación de Brasil estuvieron pendientes. En exclusiva para Contracorriente, hablamos con el flamante abogado brasilero de Nadine Heredia. Buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que hable español. Stephanie Medina, periodista. Quería confirmar si usted es va a ser el abogado de la señora Nadine Heredia. Sí, abogados de Nadine. Ok, y cuéntame una consulta. En un proceso de asilo, ¿cuál es el desempeño o el trabajo de no momento, nosotros estamos recebendo Nadine. Yo voy a pedir un favor para usted, que es me llamar más tarde, por favor. Okay, en este momento estamos recebendo Nadine en São Paulo. Una pregunta nada más. ¿En qué consiste solo la ayuda, el tema de la defensa, por favor? ¿En qué consiste o qué? ¿Lo qué, perdón? La defensa, que usted sea abogado de la señora Heredia. Sí, nosotros somos abogados. La concesión del asilo político respetó las reglas internacionales previstas por una convención internacional de 1954, cuyos países signatarios son Brasil y Perú. Entonces, hay condiciones jurídicas para concesión de la medida. Presidenta do Perú
determinou a expedição de salvo-conduto e o presidente Lula emitiu o comunicado de asilo político. Ajá. ¿Y cuál es el estado de salud de la señora Heredia? ¿Se encuentran bien con su Se encontram bem, naturalmente, e convictos de que a justiça será restaurada em Peru. ¿Van a pedir asilo para el señor Humala, para su esposa? Creio que não, Humala resolveu seguir o caminho do presidente Lula, responder o processo em cárcere e provar sua inocência. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Abrazo. Según medios brasileños, Marco Antonio de Carvalho también fue abogado del hijo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Lulinha. Sin embargo, en Brasilia, tal como lo dijo el comunicado de la Cancillería de Brasil, Nadine Heredia Alarcón, ex primera dama del Perú, junto al menor de los hijos de la familia Humala Heredia, hoy en el penal de Barbadillo, solo aterrizaron en Brasilia para tramitar el papeleo del asilo entregado por el gobierno del presidente, que también fue encarcelado por la trama de corrupción de Odebrecht. Lula, del Partido de los Trabajadores. Los Humala y Lula tienen, desde los inicios del Partido Nacionalista, una relación estrecha. Es por eso que la estancia en Brasilia fue corta. Yo estoy haciendo campaña recorriendo el país. Quase próximo do comum. Eu vou conseguir. É duro. Mas esse negócio do avião foi muito bonito. Eu tive uma vida muito intensa. Abordaron de inmediato un vuelo hacia Sao Paulo. Mientras tanto, en el Perú, el canciller Elmer Schialer precisó que no tenía otra opción que dar el salvoconducto a Heredia para que pueda irse en libertad, pues según el acuerdo de Caracas en el artículo 12, el país al que se le solicita el asilo está obligado a darlo. Consulta, usted menciona que recibió la nota diplomática de la Embajada de Brasil. ¿Si podría especificar a qué hora llegó esta nota diplomática? Mencionaba usted también que había entrado un emisario de la Embajada de Brasil aquí en Perú. Si podría precisar la hora y si es que la nota diplomática precisa el momento, la hora en la que entró la señora Nadine Heredia a la embajada. La nota número 119, ese es el número que tiene la nota diplomática de Brasil. Ahí se nos informa a nosotros, es decir, oficialmente al gobierno del Perú, que la señora Nadine Heredia y su menor hijo ingresaron a las instalaciones de las oficinas de la Embajada de Brasil a las 11:15 horas. A las 11:15 horas. La nota yo la recibí, es decir, recibí al embajador del Brasil y él me entregó la nota de la que estamos aquí comentando ya, la segunda o tercera pregunta, ¿verdad? La recibí en horas de la tarde, lo recibí después de almuerzo. Sin embargo, hay similitudes en el gobierno de Dina Boluarte y el que fue el gobierno de Ollanta Humala entre el 2012 y el... A uno lo vimos en la audiencia de la lectura adelantando la sentencia, en la que Heredia no se reportó y solo lo hizo su abogado. Portugal confirmó a contracorriente que no patrocina a Heredia, sino a otra persona que también está involucrada en el juicio. Sin embargo, estuvo presente en la audiencia. Hay que precisar que este abogado también defiende a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Marcó un antes y un después en la historia nacional. Alberto Otárola y Gustavo Adriancén fueron ministros del gobierno de los Humala y también, como sabemos, Otárola fue el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Boluarte y hoy lo es Adriancén. Yo fui ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ollanta Humala durante aproximadamente 7 meses en el año 2015. Durante el tiempo que yo ejercí funciones, no estaba esto en ningún tipo de investigación. Se había hablado en aquel entonces del hallazgo de las agendas. Luego dejé el gobierno y me aparté de ellos. Yo, como cualquier otro seguramente que integró el gobierno, no hago sino sorprenderme de que esta investigación tenga que ver con aportes de campaña del año 2006. Entonces, reitero, no había noticias de... El hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, involucrado en el caso Guayquis en la sombra, fue viceministro de Trabajo del gobierno de Humala, y Daniel Maurate ocupó también la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno nacionalista y también en el gobierno actual.
luego de que el abogado de Nadine Heredia mencionara que Ollanta Humala permanecerá en la prisión de Barbadillo, buscando un paralelismo con el presidente brasilero. La defensa de Humala ha asegurado que presentará una apelación a esta sentencia. Bueno, ahí están los vínculos, ya no hay necesidad de esconderlos. Siempre esta posibilidad estuvo latente de que Nadine Heredia hubiera negociado su salida, ¿no? Y que de manera estoica Ollanta Humala, como militar, pudiera haber estado ya, ¿no? Quedándose para asumir la condena que se le ha impuesto. Tenemos algunas declaraciones. Primero las imágenes de Nadine Heredia en Brasil. A ver. Está saliendo ya del aeropuerto de Sao Paulo. Ahí se le ve a ella. Ya asilada y a salvo, a buen recaudo, ¿no? Y también tenemos algunas declaraciones que ha brindado para nosotros en exclusiva el abogado, ¿no?, de Nadine Heredia, que es el mismo abogado que el hijo de Luis Ignacio Lula da Silva. Marco Aurelio de Carvalho conversou com Stephanie Medina para Contracorrente. A senhora Nadine já chegou a São Paulo, onde foi muito bem recebida, evidentemente. Acredita na justiça peruana, acredita que vai comprovar a sua inocência através da revisão, desses processos da Lava Jato peruana, que guardam uma semelhança indiscutível com os processos que foram conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Força Tarefa liderados por Deltan Dallagnol aqui no Brasil. Estamos extremamente confiantes, temos que reconhecer, louvar e aplaudir a decisão do governo brasileiro de conceder o asilo político após os trâmites diplomáticos burocráticos, né? É importante dizer que a própria presidenta do Peru, Dina Boluarte, reconheceu que havia requisitos mais do que fortes, né, e materialmente comprováveis para conceder o salvo-conduto. E só depois, então, o Brasil concedeu o asilo político, né? Foi uma decisão bastante feliz do presidente Lula. A gente tem, como eu disse, que reconhecer, louvar e aplaudir. Todos os requisitos estão preenchidos. É um tratado internacional de 1954, do qual o Brasil e o Peru são signatários, né? Seguimos confiantes na restauração da verdade e, ao final, na declaração da inocência pela própria justiça peruana, da Nadine y también del expresidente Ollanta Humala. Se entiende el portugués, ¿no? Si está con unos tragos encima, habla perfecto. Yo hablo fluido portugués. Lo que está diciendo es que, bueno, ella está satisfecha y que se ha respetado el tratado del 54. Yo aquí discrepo con el letrado que ahora defiende a Nadine Heredia, porque el tratado del 54 impide que le des asilo político a una persona condenada, ¿no? Condenada. Y eso sí está clarito ahí en este convenio. En fin, nos acompaña el día de hoy Francisco Santos Calderón. Él es ex vicepresidente de Colombia, fue el vicepresidente de Álvaro Uribe, y de verdad nos emociona mucho tenerlo esta noche. Además, usted es colega, ¿no? Hombre de prensa, y viene pues en un momento en donde hay mucho caos en nuestro país, pero yo le diría que así navegamos, es una locura. Así navegamos, al garete. Pues mire, le digo, estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido con la fortaleza del sistema económico. Un sol que no se mueve, es una de las monedas más estables de América Latina en los últimos 15 años. Pero a pesar de todo. No, ustedes lograron que el Estado no exista, o que por lo menos la presidencia, ustedes lograron el sueño de Musk, y es que los presidentes, bueno, o sea, sí, en serio, y la economía va muy bien, uno, dos, yo quiero mandar unos fiscales de Colombia y unos jueces acá para que aprendan, porque en Colombia han pasado cosas mucho peores que las que estoy viendo acá, y están tranquilos. Hay uno que es ministro del Interior de Petro, unas grabaciones donde hablan de 5 millones, 6 millones de dólares, tranquilos. La contraparte de la que recibió las grabaciones hoy es canciller y no ha pasado nada. Odebrecht, estaba mirando el tema de Odebrecht. Mire,
el tema de Odebrecht en Colombia, la mitad del gobierno de Juan Manuel Santos ha debido estar en la cárcel, incluyendo el presidente Santos. Y no hay nadie. No pasó nada, metieron en la cárcel mejor dicho, a un jefe de finanzas de la campaña, cuando todos estaban metidos. Bueno, ustedes dan ejemplo. Yo creo que, no sé si para bien o para mal, en gobiernos más evolucionados como lo es el de Colombia, hacen una introspección política, ¿no? Desde el mando de la nación y dicen, oye, no podemos aceptar esto porque va a claudicar toda la estructura de gobierno. Y entonces ahí empiezan estas protecciones non sanctas, obviamente ilegales, de las piezas claves del gobierno y al final terminan siendo todos lavados y planchados y salen como nuevos, ¿no? Pero ahí no hay justicia. No hay justicia para nada. El sistema colombiano ha protegido mucho a los presidentes. Los juzga primero la Cámara de Representantes, la que le sigue, lo acusa, y después el Senado es el que vota si va a la cárcel, etcétera. El único presidente que ha llegado a ese nivel fue Samper, por la plata que le metieron los narcotraficantes a su campaña. Obviamente logró que no lo acusaran porque compró la mitad del Congreso con puestos y con las cosas que ustedes aquí han visto que pasan. Pero yo sí creo que es necesario cambiar la manera como hoy se investigan a los presidentes. Creo que debería existir un escenario especial en la Corte Suprema, alguna cosa que con todo el debido proceso, porque lo que tenemos en Colombia no sirve. Lo que ustedes tienen me parece mucho más eficaz, me parece mucho más serio, me parece que hay gente de todos los partidos, luego no es una politización de la justicia. Hay politización también, ¿no? Pero en medio de todo, pues uno ve... Hay grupos de élite dentro del Ministerio Público y también dentro del Poder Judicial que tienen ciertas tendencias, ¿no? Y defienden ciertos intereses, son más voraces contra algunos investigados y contra otros que son del cogollo, digamos, son mucho más ligeros. Pero han dado ejemplos. O sea, aquí Odebrecht tiene 3 en la cárcel, la esposa de Ollanta, que entre otras le entregó plata Venezuela. Sí. Que Venezuela es uno de los grandes corruptores del continente. Ellos le dieron plata a Cristina Kirchner, ellos le dieron plata a Correa, ellos le dieron plata a Ollanta. Venezuela le dio plata a Petro. La plata de la que estaban hablando venía de Venezuela. No sabemos qué tanto era, pero la verdad, bueno, me da envidia ver que ustedes, por lo menos los presidentes, los ponen en el estrado a que respondan. Pero es vergonzoso también, ¿no? No solo en el estrado, sino que tenemos ahora una cárcel en la que estamos ampliando cada vez las habitaciones. ¿Va a acabar como la cárcel de Bukele? Sí, imagínense, pero llena de presidentes. Es una vergüenza también, ¿no? Sí, es una vergüenza, pero quizás una fórmula intermedia es lo que necesita un país, porque los presidentes no pueden estar por encima de la justicia y en Colombia lo están. ¿Y qué piensa de este asilo tan burdo que le da Luis Ignacio Lula da Silva? Porque en el caso de los Humala hubo un trato especial, directo. Luis Ignacio Lula da Silva, y todo esto obra en el expediente judicial, le ordena a Jorge Barata, que era el operador de Odebrecht aquí en el Perú, que le entregue $3 millones de la cuenta que tenían para el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva en Odebrecht. O sea, una cosa absolutamente ilegal. Y ese dinero es el que entra y se lo traen personalmente a Nadine Heredia en maletines. Todo esto está descrito por el propio Barata. Le logran extraer las agendas donde ella misma anotaba la contabilidad. Todo esto sustentado por colaboradores eficaces. Es uno de los casos más completos y donde ha habido más corrupción quizás, y la figura central de todo esto era Nadine Heredia. Y Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a la presidencia y se la trae para protegerla. Pues mire, ellos se cuidan entre ellos. No se le olvide que el vicepresidente de Ecuador recibió un asilo para México por cuenta de AMLO, condenado también por corrupción claritica, y si el presidente Noboa entra a la Embajada de México y lo saca, estaría en México. Se cuidan. ¿Es verdad? Sí, se cuidan. Hay muchos condenados por corrupción en Ecuador que están en Venezuela también.
Lo de Lula es una vergüenza porque Lula finalmente salió de su condena en Lavallato por un tema técnico. Pero lo cierto es que la condena a él fue absolutamente clara de cómo fue que manipuló, y esto es simplemente una adición a la prueba de cómo manejaban esos dineros, digamos, de manera ligera y que eran non santos. Obviamente lo va a recibir, obviamente ella va a poder gastarse su platica feliz en Brasil, y a uno eso lo que le genera es una rabia y una ira de que se rasquen la espalda conjuntamente y aquí todos ustedes tengan que Pero parar. en el caso, por ejemplo, que usted escribe de Jorge Glass, ¿no? Que el vicepresidente ecuatoriano, que no se le dio pues el salvoconducto. No, lo sacaron de la cárcel. Ya. Lo sacaron, Novoa entró a la Embajada de México y lo sacó de ahí. Y le dijo, para la cárcel. Ya, pero eso es... Fue una violación a la independencia o soberanía de México, pero es que a veces la soberanía y los tratados también cometen Porque abusos. aquí ha sido totalmente lo contrario, ¿no? Ya por poco, pues si la mandamos en primera, ¿no? Escuchaba al canciller y, ay Dios mío, le da a uno mucha tristeza. Es evidente, ¿no? Que ha habido aquí un contubernio para que ella pueda Mire, jugar. absolutamente evidente. Pero mire, una de las cosas que yo creo que es importante que hagamos todos los que estamos mostrando esto y estamos luchando contra esta corrupción es que los casos de ustedes acá se conozcan en el resto de América Latina. Porque a veces sale un día una información en un periódico y se acabó. Y resulta que que hay muchos aprendizajes que periodistas, que políticos, que jueces pueden aprender de lo que ustedes han hecho acá, lo bueno, y aprender de lo malo también, porque uno de ahí saca lecciones. Bueno, ha habido de todo. Bueno, de lo malo se aprende más. También se aprende, pero ustedes tienen un ejemplo de cómo han ido detrás de presidentes corruptos y están en la cárcel. Y eso tiene mucho valor. No quería dejar de preguntarle para cerrar, aprovechando ya la mirada más internacional que usted tiene como estadista, de lo que está sucediendo en torno a estas bravatas del presidente Donald Trump y cómo parece estar tratando de imponer nuevamente esa autoridad mundial que tenía Estados Unidos, pero a costa de remecer, ¿no?, los mercados internacionales de una manera no antes vista. Este nuevo escenario también seguro representará algunas oportunidades para países incipientes como los de nuestra región, ¿no? Mire, el mundo cambió, punto. El mundo que teníamos antes se acabó. Con la invasión de Ucrania, con la llegada de Trump, ese mundo murió. 1. 2, ustedes acá tienen una inversión gigante china y eso va a ser un problema para ustedes con Estados Unidos. ¿Usted cree que nos lo va a cobrar Donald Trump? O sea, por ejemplo, el megapuerto de Chancay. Estoy absolutamente seguro que ese megapuerto de Chancay van a decir, porque están minuciosamente revisando todo, ¿no? Eso es de capital chino, entonces tiene que pagar la tarifa no sé cuánto. Eso va a tener un costo. Eso creo que ustedes van a tener que abrir un poco la mirada a otro tipo de inversiones. Obviamente Estados Unidos fue que abandonó también América Latina. Pero eso es verdad. Usted ha tratado mucho sobre eso. China entró porque hubo un vacío. Pero lo de China y Perú es muy distinto a lo de otros países. Ahí hay una relación, ahí hay una cosa muy grande. Entre otras, creo que tiene que ver la herencia china que tienen ustedes. Uno de cada 10 peruanos tiene algo de ancestro chino. Claro, bueno, eso es positivo, ¿no? O sea, claro. En nuestro país, y eso le ha servido. En un canal hecho por una familia china prominente, es la familia Wong. Y eso le ha servido muchísimo a China, pero creo que ustedes tienen que empezar a mirarse hacia adentro y decir, bueno, ¿qué tanto más vamos a aprovechar a China? Porque eso le va a generar problemas muy grandes con la economía más grande y aquí a poquitos kilómetros, que es la de Estados Unidos. Bueno, un gusto haberlo tenido, de verdad, un honor, señor vicepresidente, de que nos haya acompañado aquí en el programa, y sea usted bienvenido cuando guste para conversar de los temas de nuestra linda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, encantado de haberlo tenido, y como siempre le damos pase a Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.